Cast is now starting. All attendees are in listen-only mode.
Buenas tardes, eh, mi nombre es Simón Murúa. Les voy a pedir si me pueden eh, avisar, aunque sea por chat, si están viendo la pantalla, la filmina de presentación. Ah, está, no había visto los mensajes. Bárbaro, se ve una slide con tu foto. Bien, bárbaro. Bueno, vamos a empezar. Me está costando sacar toda esta pantalla, pero ya la sacamos. Un segundo y arrancamos. Bien. Bien, bueno, lo que vamos a hacer, les voy a contar un poco de performance, eh, específicamente en queries, cómo hacer el performance básico en un motor SQL Server. Lo que les voy a contar es bastante general, no es solamente para 2016, lo pueden aplicar a cualquier edición y versión, obviamente. En las versiones Enterprise tenemos más disponibilidades o más flexibilidades, pero prácticamente lo que vamos a ver durante esta charla se aplica a todas las ediciones y versiones, desde SQL 7 en adelante hasta la 2019 que ya está saliendo ahora, dentro de poquito. Eh, bien, bueno, como les contaba, esto está dirigido principalmente a DBAs y desarrolladores porque vamos a ver performance en algunas queries. Tengo muy poquitas slides, si están viendo ahí son 6 únicamente. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar, casi todo va a ser práctico, todo lo que vamos a ver, em, con ejemplos, obviamente, y no tiene mucho sentido ver dibujitos si no vamos directamente a lo fierro, como le llaman algunos. Entonces, yo lo dividí así en 10 partes. El primero son consideraciones generales o de base que hay que tener en cuenta como DBA y también como desarrollador del TSQL en este caso. Son consideraciones básicas. Es un resumen muy rápido de lo que se habló en la charla pasada del año pasado. Bueno, esto incluye discos, en donde mi recomendación personal y también por lo que dice Microsoft, en discos, bueno, se recomienda siempre en motores en producción eh, muy transaccionales. Eh, bueno, esto que voy a hablar de performance aplica a motores OLTP o transaccionales. OLAP es totalmente distinto, el tuning, porque está orientado el OLAP para soportar mucha carga o ETLs fuera de hora y obviamente mucha consulta. Eso es un OLAP o la base de un BI. Pero lo que vemos ahora es OLTP transaccional, donde recibimos mucho insert, update, delete y puede que recibamos la misma cantidad de select, pero está orientado a eso, al insert, update, delete. Por eso en disco lo que se recomienda es utilizar discos sólidos o flash, como le llaman ahora, eh, por la velocidad. ¿Y por qué los discos generalmente o los discos más nuevos en servidores de producción eh, soportan
pérdida de datos casi mínima, o cero, o nula. Entonces son muy seguros y extremadamente rápidos. Entonces lo recomendable como para arrancar en disco, decimos que disco flash o sólido, y si no podemos contar con un disco flash o sólido, al menos algún storage con algún RAID que podría ser un 1 más 0 o RAID 10, le llaman, donde vamos a tener redundancia de datos y performance. Eh, y además los discos tendrían que estar formateados en 64K. Eso les voy a mostrar así nomás. Este es mi notebook, obviamente no es un servidor. 64K, ¿a qué le llamamos? A esto. Cuando, por ejemplo, vamos a formatear un disco, por defecto o el default de cualquier Windows es 4, y lo que yo estoy diciendo es 64, lo que se ve ahí. ¿Por qué 64? Porque SQL Server lee 8 extents y escribe en bloques de 8 extents. Y cada extent tiene 8K, entonces 64. Con eso aseguramos, bueno, menos bajadas del sistema operativo al disco, y SQL se lo agradece al sistema operativo y al disco, a los dos, por tener un disco en 64K. Esto aplica a los discos donde tenemos data files, y log files, obviamente, y temporal. El disco de sistema o donde están los binarios del motor y también los binarios del sistema operativo del host, eh, no aplica. Con dejarlo en 4K por defecto como viene, funciona igual el motor. En los otros discos sí. Eh, si pueden hacer pruebas en laboratorio, se van a sorprender las diferencias de velocidades que hay entre un disco que está formateado en 4 contra un disco que está formateado en 64. Si lo estresan al motor se van a dar cuenta de la diferencia de velocidad. Más que nada en los select. Eh, Son extremadamente rápidos cuando tenemos 64. Además, en discos, esto lo vamos a ver un poquito después, pero les digo ya nomás, en discos tenemos dos métricas o umbrales aceptables para decir este disco es bueno o en cuanto a la velocidad, o hay que hacer algo para mejorar, o esa unidad lógica, porque se puede monitorear por unidades lógicas o físicas, más allá de que a nivel hardware tengamos un RAID o tengamos otro storage, otro tipo de storage. Decimos que para lectura lo aceptable es tiempos menores a 20 milisegundos, o sea, 1000 milisegundos es un segundo, y el SQL o Microsoft en realidad está diciendo que lo recomendable es tener lecturas menores o iguales a 20 milisegundos y escrituras menores o iguales a 2 milisegundos. ¿Por qué tanta diferencia? Porque la bajada a disco, la lectura, justamente es 20 milisegundos porque utiliza mucho el buffer, caché, sube eh, todo en memoria prácticamente el motor, y baja a disco cuando hace checkpoints, pero esos checkpoints pueden ser eh, automáticos, manuales o indirectos. Hay varios tipos, son 4 en realidad, pero un DBA que no esté tan preocupado por los checkpoints o no esté tan preocupado porque le falta memoria RAM, a esto ni lo tendría que mirar. Sí hay que prestar atención en los discos, la velocidad. Ya vamos a ver cómo monitoreamos un disco y vemos si esos valores de 20 milisegundos y 2 milisegundos para escritura y 20 para lectura se cumplen o no, si son aceptables o no. Bueno, después tenemos memoria, esa es la parte de disco. ¿Por qué hice mucho hincapié en disco? Porque los motores siempre tienen esa partecita débil que es justamente la bajada a disco en lectura-escritura.
En memoria es bastante simple la recomendación, siempre hay que poner todo lo que el sistema operativo permita. Obviamente el motor tiene que estar dedicado en ese host. Si es compartido, ya eh, el SQL Server empieza a negociar o a pelear por memoria con las otras aplicaciones, entonces lo recomendable es que sea dedicado, o sea, que esté solo en ese Windows. Y bueno, todo depende de la necesidad del negocio, las necesidades del DBA que lo está configurando. En general se pone 80% la memoria al motor y 20 al sistema operativo, pero eso es relativo. Y siempre es mejor tener mucha memoria RAM y una cantidad aceptable de CPU o de cores de CPU que poca memoria RAM y mucho CPU. O sea, es mejor siempre tener más RAM que CPU que al revés, más CPU que RAM. ¿Por qué más RAM que CPU? Porque lo que les decía recién, em, el motor SQL Server y bueno, los otros motores funcionan igual. Un Oracle es exactamente lo mismo, utiliza el buffer cache y hace todo en memoria, lo que lo hace extremadamente rápido en comparación de si utilizara el disco en todo. Por eso es tan importante la cantidad de memoria RAM y, y bueno, y la asignación de esa memoria RAM al motor exclusiva, ¿no? Por eso decía del 80%. Simón, te habla Sí, Yamila, disculpa que te interrumpa. Vos sabés que no se ve la presentación y la gente que está conectada también te está avisando que no ve la presentación. wow. ¿Y qué se ve? Pues yo no veo ninguna pantalla, ese es el tema. Vemos todos, calculo que todos vemos iguales, quedó solamente el inicio tuyo, ¿Cuál sería el inicio? A ver, la presentación de la foto tuya. ajá. No la Lo puedo, que, sí, no puedo sacar esa foto, te digo. Mira, yo le pongo terminar y no me deja. Le pongo quit, tampoco. A ver. A ver, ahí se ve. perfecto, ahí sí, ahí se ve perfecto. No sé si los demás están viendo, pues todos me están escuchando. Claro, no tenía Si los el. demás ¿Qué ves ven, ahí? El disk management, ¿eso está viendo? exactamente, pido que si los asistentes ven todo ahora correcto, que levanten la mano. eh, Así podemos saber si está todo correcto y podemos continuar. ¿Dónde están los chats? Acá. Bien, están levantando la mano. Bárbaro. Están levantando la mano, así que podemos continuar entonces, Simón. Bien. Disculpa. Yamila, una pregunta. ¿Vos estás viendo una página, Sí, una presentación que dice acá, Disk Management y abajo hay una filmina, un PPTX? exactamente, sí, Bien, eso listo. mismo. Bárbaro. Listo, bueno, ahí sigo. Dale, Gracias. dale, disculpa, hasta luego, chao. Bueno, les cuento, o sea, no se perdieron nada gráfico, lo que hablé es justamente lo que hay acá nada más. En esta parte, la opción uno, o sea, el ítem uno, consideraciones generales, hablé de discos, no mostré nada de discos, solamente esta parte donde eh, formateamos un disco, le podemos poner que sea 64K o el default que generalmente es 4. Nada más, en modo gráfico no se perdieron nada, así que menos mal que me avisaron a tiempo. Bien, seguimos. Em, Estaba en memoria, tampoco no mostré nada de memoria. En Instance Settings, lo que tengo para contarles es que la TempDB, esto sí les voy a mostrar un poquito, la base de datos TempDB, acá. Bueno, primero, lo que hablamos hace un rato de los discos, tiene que estar en un disco formateado ya en 64K y generar
tantos archivos secundarios como cores de CPU disponibles tenga el servidor. Y les muestro. Este es mi notebook. Acuérdense que no es un servidor. Epa, acá. Yo tengo un CPU físico o un... Sí, es uno físico y tengo 4 cores lógicos. Entonces lo que hice acá para optimizar la velocidad a la base de datos TemDB es agregarle 4 data files secundarios. Los 3 últimos data files secundarios obviamente tienen la extensión NDF. Y además, que no lo he hecho acá, pero hay que redimensionar o estimar el seteo inicial de la base. Esto, bueno, siempre se hace con valores exponenciales de 2. Por ejemplo, arrancando con un 2 a la sexta sería 64 megas. Después podemos hacer un 2 a la 8, 258 megas. Siempre en valores exponenciales de 2. ¿Por qué? Porque el SQL se siente a gusto con estos valores y respeta el valor del extend de un data file. Entonces, si lo dejamos en otro valor, 62 por ejemplo, y no es exponencial a 2, va a andar igual, pero no va a andar 100% optimizado ese data file. Por ejemplo, el primer data file de la TemDB. Bien, y después el autogrowth, y esto también va a aplicar a cualquier data file de cualquier base de datos. Los autogrowth nunca en porcentajes, eso es recomendación también, buenas prácticas de Microsoft, sino hacerlo en megas y también en exponenciales a 2. Después esto ya lo deciden cada uno si lo limitan o no, o si va a estar habilitado o no. Esto ya es cuestión de cada uno. Pero si lo vamos a habilitar, lo hagamos en megas y en exponenciales de 2. Bien. Después, ¿qué más tengo como consideración general? Después tenemos que en las bases de datos de usuario, de sistema ya no hay más. O sea, hay muchísimas otras más, pero yo les estoy contando lo que es lo básico. Para base de datos de usuario, por ejemplo, yo acá tengo estas de ejemplo nada más. Lo recomendable es siempre en forma periódica es mantener índices estadísticas de la forma que querramos, a través de paquete, a través de jobs, a través de TSQL a demanda. Hay miles de opciones para mantener un índice y actualizar estadísticas. Eh, Esto es mandatorio para que la performance se mantenga aceptable. Tampoco súper óptima, pero aceptable. Y después, una última recomendación. Como les comentaba, hay muchísimas otras más. Les estoy mostrando lo básico. Una última recomendación es a nivel instancia. En Advanced. Bueno, no lo voy a encontrar. Acá está. Es setear este parámetro, optimizar for ad hoc workloads en true. ¿Para qué lo haríamos así? Para que todas las consultas ad hoc se ejecuten obviamente más rápidas o optimizadas. ¿Por qué? Porque el SQL empieza a generar una serie de planes de ejecución variables. Ya vamos a ver los planes de ejecución al final de la charla. Si lo dejamos en falso, también puede que funcione bien en base de datos chicas o de volúmenes chicos, pero cuando ya empezamos a jugar con mucho dato, la demanda es grande, los selects son complejos
y encima tiene mucha variable adentro, tanto en el where como incluso podamos hacer la subconsulta en la cláusula select antes del from, y también puede llevar variables a subconsulta. Todo esto se considera ad hoc. Entonces, si lo optimizamos, eh, los tiempos de respuesta son totalmente distintos a tenerlo por defecto como viene así en falso. Si lo tenemos en true, va a andar mucho mejor. Siempre teniendo en cuenta que estamos en motores, como dice acá, o LTP. En OLAP es otra cosa, aplican otra serie de mejores prácticas. Bien, volvamos a la filmina. Bien, vamos a ver esto. Como les repito, al principio les dije lo mismo, no tiene sentido hacer dibujos o mostrarle cositas con colores y por ahí dicen que las cosas entran por los ojos. A mí me gusta ir más a los fierros y supongo que la mayoría de los que están conectados o son DBA o son desarrolladores y piensan más o menos como yo. Entonces vamos a usar esto como guía. Hice un par de filminas al último para mostrar un poquito lo que son las Windows Functions, pero nada más. Es una introducción lo que le voy a hacer para después hacer la demo de las Windows Functions y ver cómo se comportan en cuanto a la performance, si lo usamos de una forma u otra. Bien, estamos en el punto 2. Vamos a ver recomendaciones de tipo de datos. Los tipos de datos, como DBA y como desarrollador también, eh, cuando estamos en cualquiera de los dos roles, hay que prestar atención durante el diseño de las tablas y columnas. ¿Por qué? Porque si utilizamos tipos de datos que no son los óptimos o no son los correctos, los tiempos de respuesta pueden ser muy lentos en bases con grandes volúmenes de datos. Esto es porque justamente sobredimensionamos los tipos de datos que estamos utilizando. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar un tipo de dato en una tabla. Vamos a ir acá, les muestro así nomás, rápido. Por ejemplo, creo una tabla. No es lo mismo utilizar un tipo de dato int, que utilizar un tipo de datos, vamos a crear otro. Acá está, un bit. Por ejemplo, un bit y un int. Todo depende de los valores que vamos a guardar en esa columna. Si vamos a guardar, por ejemplo, ceros y unos, no tiene sentido utilizar un int. Va a funcionar igual, no va a dar errores, el motor te lo va a aceptar, los sistemas van a andar, pero no es la forma óptima. Y para ese caso, por ejemplo, de que usáramos tipo de datos, posibles datos ceros y unos, lo óptimo es usar un bit, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, y otro ejemplo y ya les digo el porqué de todo esto. Por ejemplo, columna B, columna C. Por ejemplo, tenemos un char de varchar. Y acá le vamos a poner que es de 10 también. Supongamos con estos dos tipos de datos que son string. No es lo mismo utilizar un char que un varchar. Si ya sabemos de antemano que lo que vamos a guardar en esa columna tiene 10 registros, 10 posiciones exactas, no es lo mismo guardar un char, lo voy a hacer más chico para que sea más claro el ejemplo. No es lo mismo guardar un char que un varchar. Supongamos que acá guardamos, no sé, vamos a guardar este tipo de valores, por ejemplo, que tienen 5 caracteres. Y acá también vamos a guardar valores que sabemos de antemano que va a tener 5 caracteres.
va a andar igual también, porque el varchar es de longitud variable. Va a funcionar exactamente igual en teoría o entre comillas para el motor y para las aplicaciones, pero para la performance esto es pésimo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando más páginas en el disco, por lo tanto va a haber o más cálculos cuando haga insert, update y delete, y más búsquedas cuando haga select. ¿Por qué? Porque estamos utilizando, epa, claro, lo estoy utilizando ahí. ¿Por qué? Porque estamos utilizando más bytes, en consecuencia más páginas en un varchar que en un char. Entonces, la recomendación en tipo de datos es eso, prestar mucha atención cuando se diseña o cuando tenemos la posibilidad de decirle a la gente que ha diseñado la aplicación, escucha los valores que vos estás utilizando en esta columna, en este ejemplo, en esta columna los valores posibles son siempre ceros y unos, entonces lo cambiemos a un bit, por ejemplo, o por la cantidad de los límites de números, no sé, estamos utilizando el int, acepta hasta 2000 millones de números, o sea, acepta o soporta 2000 millones, pero supongamos que también sabemos de que no vamos a tener números superiores a eso, o nunca vamos a llegar a eso. Bueno, podemos usar un tipo de dato más chico, en vez de un int, un small int, por ejemplo, acá. Me está fallando el mouse. Un small int. Bueno, eso sería la recomendación en cuestión a tipo de dato. En la sintaxis de queries, que sería después de la coma, acá en el punto 2, sintaxis de queries, la recomendación propia y también de mejores prácticas de lo que dice por ahí Microsoft en los white papers es evitar el uso del asterisco, el select asterisco. Esto. Bueno. Ahí les muestro. Todo el mundo sabe hacer select, así que esto no es novedad, pero esto es lo que recomiendan no hacer, select asterisco. Si recomiendan hacer es, bueno, un top sería lo óptimo, pero casi nadie lo hace. Si recomiendan hacer, por ejemplo, devolver la columna o las columnas que realmente necesitemos. Si vamos a utilizar desde la aplicación, no sé, sabemos que vamos a utilizar siempre los valores que vienen en la columna, en este caso, name, no tiene sentido hacer un select asterisco y después en el dataset de la aplicación buscar los valores de name y estas dos columnas ignorarlas. En este caso, la performance capaz que ni se note. Cuando la tabla es grande o cuando la cantidad de registros a devolver es grande, se nota mucho. Entonces, primera recomendación, no usar asteriscos. Después, dentro de los wheres, por ejemplo, a ver, vamos a ver acá. Vamos a ver un ejemplo de un where. Aquí no me está cargando algo, pero ahí vamos. Dentro de los where hay que escribir primero los condicionales que filtran más registros. Les voy diciendo la teoría. Y después, obviamente, seguir con los que filtran menos registros del sub de datos o el subset de datos ya filtrados en el condicional anterior. Bueno, no me carga esto. Ahí está. Por ejemplo, en este ejemplo. No, tenemos fechas. Bien, en este ejemplo. Supongamos que si filtramos, si hacemos este select y hacemos este filtro, en el where tenemos tres
En realidad son dos condicionales. Esto es un mayor menor sobre un campo y un mayor sobre otro campo. Acá lo que se recomienda es filtremos por el condicional que va a devolver más registros, o sea, va a filtrar más. En este caso, el subset de datos devueltos filtrados por la columna order date es menor, o sea, devuelve menos registros que el unit price. O sea, estos dos van a devolver, no sé, 1000 registros y sobre esos 1000 registros le va a aplicar el otro filtro, el unit price, que devolvería, no sé, 10. Al revés, si filtramos unit price primero, esto estaría primero, después el where, devolvería, no sé, 100.000 registros. Y sobre esos 100.000 registros le aplica el filtro de fecha. No sé si se entiende, pero la idea es siempre escribir primero los condicionales que filtran más registros. O sea, armar subsets cada vez más chicos a medida que vamos agregando los ands acá, después del where. Después, siguiendo con la teoría de un TSQL básico, decimos que en una sentencia select el orden de ejecución es muy importante. ¿Qué es lo primero que va a ejecutar el motor en una sentencia select? Todo lo que está en el from. Eso es lo primero que ejecuta. Después, ejecuta lo que está en el where. Después, en este caso, va a ejecutar lo que está en el select. En el caso de que hubiera un group by y un having, lo haría después del select. Pero vamos al ejemplo básico de select, from y where. La recomendación es prestar mucha atención acá en el from, sobre qué columnas vamos a hacer los select, sobre qué tablas, disculpen, vamos a hacer los select, qué tipo de joins vamos a utilizar. Y dentro del from, ya que estamos en el from, prestar atención a tablas que tienen baja cardinalidad. Por ejemplo, aquí le llamamos cardinalidad es cuando tenemos pocos posibles valores dentro de una tabla, en una columna. Por ejemplo, una tabla de sexo, masculino, femenino, es la más simple, que algunos ponen M y F, y capaz que exista un tercero. Yo hasta ahora he visto M y F, masculino, femenino, o la palabra masculino, femenino, pero la tabla esa o la columna siempre va a tener dos valores posibles, siempre. Entonces la recomendación, cuando tenemos tablas de ese estilo con baja cardinalidad, es no usarlas en el from. ¿Por qué? Porque en el from se producen lo que se llama la teoría de conjuntos y dependiendo del tipo de join que vamos a hacer, puede que haga un producto cartesiano en el from, lo que degrada performance. Entonces, si necesitamos un dato de una tabla de baja cardinalidad, lo recomendable es utilizarla en el select como una subconsulta. Acá hacemos una subconsulta, select lo que sea, where, el campo que sea de ahí, instanciando a algún campo de la consulta padre. Entonces, de esa forma, lo que va a hacer el motor es ir y buscar el dato que le hace falta, mostrarlo como un campo, como una subconsulta, un campo escalar se llama en este caso, solamente para el subset de datos que devolvió ese from con where, solamente, en el momento que está haciendo la ejecución. No hizo ningún producto cartesiano, o símil producto cartesiano dependiendo del tipo de join que hagamos, y tampoco aplicó teoría de conjunto en ese momento. Lo mejor es esto, lo pueden probar de las dos formas, y van a ver los resultados. Siempre va a aplicar obviamente a este tipo de tabla, ¿no? Baja cardinalidad. Si hay datos
mucha diversidad de datos en una columna, en una tabla, bueno, no aplica. Sí o sí hay que incluirla en el from y definir los joins como corresponde. Bien, y por última recomendación en el where, la recomendación acá que yo les haría es siempre hacer los convert. Bueno, primero, lo que veíamos hace un rato de utilizar los índices correctos en el orden correcto, pero utilizar siempre los convert a la derecha del condicional. Por ejemplo, esto, a la derecha del mayor. Yo podría haberle puesto acá, en vez de convert datetime, en vez de convertir este valor 1101-2005 a un datetime, podría haberle puesto este campo, que es un datetime, le podría haber dicho, vos, campo datetime, vas a ser de tipo string, y le podría haber dicho mayor a, y le saco todo este convert, y me funcionaría igual. O sea, los datos serían los que devuelve, serían lo mismo. Esto lo vamos a ver también en un ejemplo, en un ratito. Y le hago el convert de este lado. Cuando hacemos el convert a la izquierda del condicional, inmediatamente invalidamos el uso del índice. Entonces el motor no va a usar el índice y bueno, el plan de ejecución va a ser pésimo, los tiempos de respuesta van a ser totalmente inaceptables, vamos a estar desperdiciando recursos, tiempo, lo vamos a estar haciendo trabajar al SQL gratis. Entonces, bueno, esto, prestar atención, no hacer convert de este lado, del lado izquierdo, y sí hacerlo siempre del lado derecho como acá, para utilizar los índices, si es que existen, ¿no? Voy a cerrar esto sin grabar, que eso es parte de una demo que les voy a hacer ahora. Bien, vamos a ver la filmina. Orden de ejecución ya lo vimos. Vamos al punto 3. Monitor de instancia. Bueno, el monitor de instancia les voy a mostrar tres cosas básicas que son primero los weights. Lo vamos a ver acá. No, acá lo tengo. Esto es una vista rápida de cómo está un motor en un momento determinado. Supongamos, eh, nos llaman por teléfono o mandan mail o lo que sea de que hay mucha lentitud en el motor. Entonces, hay vistas dinámicas, estas vistas dinámicas se resetean o se limpian cada vez que el motor se reinicia. Entonces, tenemos siempre información desde el último inicio, no tenemos información anterior al último inicio de servicio, digamos, del motor. Entonces, bueno, esa es una limitación. Lo que se suele hacer es, en forma periódica, guardar los datos que devuelven las vistas dinámicas, no solamente esta de los weights, de cualquier otra vista dinámica, en una tabla física. Y después, bueno, se le aplica alguna purga, alguna retención, pero es para no perder justamente la historia. Bueno, con estas dos vistas, acá podemos ver los tiempos de weights y qué tipo de weights hay. Hay un montón de weights. Esto yo les puse acá Nodin, pero es para no mostrar cosas que hace en background el motor, que en teoría son normales. Alguien me está preguntando algo. A ver. No estoy viendo los chats. A ver si puedo. ¿Alguien me preguntó algo? Bueno, qué problema, no estoy viendo los chats o las preguntas que me puedan estar haciendo ahí. A ver. Ahí está.
Bueno, ahí está pregunta. Miguel Ochoa preguntó qué es mejor, el char o el varchar. Y sí, depende de qué vas a usar y si ya sabes qué longitud de datos vas a guardar en ese string. Como decía recién, si vos sabes que siempre el string va a tener un número fijo de caracteres, usar char es mucho mejor. Por más que sea menor, supongamos tener que usar una columna que tiene 5 caracteres como máximo y en algún momento podés llegar a guardar menos, no importa porque el SQL te lo va a rellenar con espacios vacíos, pero es mucho mejor, a nivel performance estoy hablando, ¿no? Mucho mejor tener un char que un varchar, por el tema de las escrituras y más que nada por los select, para que no vaya a buscar eh, páginas distribuidas por el disco eh, vacías. En el where el motor, y el 8 pregunta, en el where el motor prioriza el orden que le pongamos nosotros, no los cambia internamente las últimas versiones, en el where. Y sí, prioriza el orden. Eh, prioriza el orden. eh, En los últimos motores yo no he visto, estuve haciendo pruebas en el 2019 y no me ha cambiado en mis consultas. Quizá, y porque son ambiente de laboratorio, tengo ahí la versión 2019 de prueba, eh, pero quizás con grandes volúmenes, por más que le pongamos en el web, mira, haceme un filtro sobre este condicional primero y en una de esas el motor decide que no porque el plan de ejecución más óptimo es hacer filtro por el segundo condicional primero y después aplica el primero. O sea, eh, la verdad que no sé con grandes volúmenes en las últimas versiones. Sé que en las anteriores, hasta 2014, que fue bueno, el trabajo actual en 2014, con grandes volúmenes de datos, te lo respeta al orden. Eso sí. Eh, Miguel Patricio, Miguel Ángel Patricio. Baja cardinalidad, ¿hasta cuánto registro máximo de tabla? N. Puedes tener millones de registros, pero si tenés muy poquitos valores posibles dentro de esos millones de registros, eso se considera baja cardinalidad directamente. Bien, bien. Bueno, ahí me devolvió esta consulta que demoraba un ratito, demoró 13 segundos. A ver, ahí, ahí me está preguntando algo, pero no me está dando bien el chat. Bien, bueno, a ver, de acá. Ahí, no. Eh, chat. Bueno, sigamos. Con este tipo de consultas de weights, pueden saber qué tipo de weight está demorando más y cuál es el porcentaje que se está llevando eh, en el motor. Entonces, de ahí ya se puede empezar a investigar. Si es un problema, no sé, de escritura, si es un problema del log de transacciones activo. Generalmente son los tipos de web que yo he visto son, o bueno, por bloqueos, cuando ya escaló, o bueno, o cuando hay problemas en la grabación en los log files activos o eltlog activo. Bueno, con este comando se puede limpiar y lo ejecutamos de nuevo y estos valores se van a resetear, estos dos. No tiene sentido hacerlo ahora, pero es para que lo sigan investigando. El tema de los weights eh, es todo un mundo aparte, la parte de weights.
Se los mostré nada más para que si lo quieren investigar y meter más, más foco en eso. Otra forma de monitorear es con el SQL Profiler, que es probable que ya lo conozcan. Con este se puede hacer trazas y podemos ver qué está pasando en el motor. Acá definimos eventos, podemos filtrar, podemos hacer N cosas, poner más columnas si queremos. Yo lo voy a ejecutar así nomás, por defecto. Lo que hace es tracear lo que está pasando en el motor. Por ejemplo, le voy a ejecutar este select y me tiene que aparecer acá en la traza. Acá me dice que hice esto, quién lo hace, desde dónde, etcétera, etcétera. Y hay una columna que dice el start time y el end time. Entonces hay, bueno, y hay otra columna de duración. Esto es milisegundos. Es bastante interesante una traza cuando, bueno, estamos con problemas de performance o tenemos que auditar algo. Si la pueden usar, si es que la han usado también. Hay miles de formas también de usar trazas, por código se puede ver también. Después hay una serie de consultas para monitoreo también de sistema, que son todas las consultas. Estas consultas que les muestro acá se las pueden bajar también de la página de Microsoft, son todas free, que ellos las publican. Se las muestro así rápido, como corre en un motor. Eh, Devuelve una serie de datos de cómo está funcionando el motor en este momento. Por ejemplo, a nivel memoria, a nivel CPU. Todo esto se puede consultar en forma dinámica. Bueno, acá me va a mostrar si hay índices en base a las estadísticas que tiene este motor, si hay índices que le están faltando, cuál es el impacto, hasta el comando. Bueno, como les comentaba, todo esto se puede bajar desde la página de Microsoft. Todo lo que les estoy mostrando es free, totalmente free, y se puede modificar, ¿no? Obviamente todo, que esté SQL abierto esto. Bien, ahora les muestro, siguiendo con performance, les voy a mostrar un poquito de performance counters. Cualquier motor, cualquier Windows tiene esto. Yo tengo un Windows 10 acá y lo tengo, pero Windows 7, Windows XP no sé si lo tenía, pero cualquier servidor de base de datos ya lo tiene esto. Performance Monitor se llama. En el Performance Monitor le agregamos contadores para ver en tiempo real qué está pasando en este servidor, en este caso en una máquina, una notebook. Bueno, acá me muestra los datos, qué contador es, qué estoy monitoreando, si uno o muchos procesadores, en este caso es el processor time, de dónde. Bueno, me hace un gráfico, se pueden agregar otros contadores acá, si le ponemos agregar. Y más abajo están todos los contadores de SQL Server. Todos. Bien. Ahora yo les voy a mostrar un collector set, se llama esto, que ya lo tengo armado. Y vamos a ver un reporte de ayer, por ejemplo, donde estoy monitoreando una serie de... No puedo subirlo esto. Bueno, no me va a dejar. Una serie de contadores básicos. Por ejemplo, ¿qué es lo que primero veríamos en un motor? Lo primero cuando hay un problema es el que acabo de poner ahí, que es el batch request. Los batch requests es un contador que nos va a decir cuán pesado está siendo usado o cuánta carga está soportando ese motor. No es lo mismo tener, no sé, en motores medianos, 1000, un valor, ¿no? 1000 en batch request por segundo, que
no sé, 50.000, más de 100.000, no es lo mismo. ¿Qué mide el batch request? Es la cantidad de lotes Go solicitados por segundo, o los batch que les llaman. Una alta cantidad de batch request significa que el motor está siendo muy requerido. Esto es un Go, les muestro. Por ejemplo, acá hacemos un select de una tabla común, Go, y después otro select, acá, Go. Esos serían 2 batch requests. Cada lote, el motor lo considera un request. Entonces, si tenemos mucho request, esto está diciendo que el motor, le voy a poner un highlight para que me muestre acá, el motor está siendo muy requerido. Bueno, en este caso, como era una prueba y es laboratorio, o sea, es mi máquina, es muy bajita la cantidad de requests que tengo. Bueno, después vienen una serie de contadores, que esto también se puede bajar de la página de Microsoft, es toda la información que hay o la teoría es toda gratis en la página de Microsoft. Estos son los que uso yo particularmente, que es el de para medir la memoria total del SQL, el target, que es la cantidad de memoria que el SQL va a utilizar basado en un parámetro que es el SP configure. Después tenemos el log weights. Bueno, ya sí, les puedo hablar por todos los contadores, me los conozco a toda memoria porque los uso todo el tiempo. El log weights, les hago así un repaso rápido para este es el que va a devolver cantidad de loqueos que no responden en forma instantánea. Y los log weights generan llamadores de tipo wait. Bueno, los log weights son los iniciadores de un bloqueo. Si se fijan, acá tenemos, ¿dónde está? Deadlock. El deadlock es lo peor que puede llegar a pasar cuando dos bloqueos se encuentran o se cruzan. Tengo una demo también que la vamos a ver, cómo se hace un deadlock y cómo se lo soluciona el deadlock. Después que tenemos, bueno, este es el PLE, el Page Life Expectancy, esto está relacionado a la memoria. También, si tenemos poca memoria, empieza a utilizar eh, poca memoria disponible en la RAM, ¿no? Estoy hablando. Entonces, el buffer cache es chiquito, entonces empieza a bajar mucho más disco, los checkpoints son más seguidos, degrada la performance y en algún momento puede llegar a empezar a hacer paginado o swapping. Entonces, este Page Life Expectancy también es muy importante. Tiempo de procesador, que es la CPU, también importante. Y acá está lo que les decía hace un rato al principio de los discos, los average, que serían de los dis, bueno, read y write, que yo lo tengo en español, a la notebook por eso me muestra todo en español, pero en general los servidores están todos en inglés. Y acá tenemos los valores o los umbrales aceptables en lectura, era menor a 2 segundos, donde está, era 0,2 segundos, de 0,2 milisegundos, disculpen, y en escritura 0,20. Entonces acá tenemos los valores, donde está el last, o sea, como esta máquina no tiene nada de carga, eh, me está mostrando valores súper bajos, pero bueno, en servidores sí se notan las diferencias estas. Aparte, acá está todo muy básico, habría que empezar a modificar o jugar con las escalas de cada uno, escala 1 en vez de 1000, escala 1 en vez de 1000. Bien. Esto en cuanto a contadores de performance. Y es otra de las herramientas que se podría utilizar para monitorear un motor y, ver si realmente el problema está en las queries o en la configuración del motor o en la configuración del servidor. Bien, ya pasando más al TSQL,
que vamos a ver acá en la filmina. Performance counter lo vimos. Vamos a entrar un poquito ya más al código. En índices y estadísticas. Y acá les voy a hacer un par de ejemplos ahora. Como les había dicho al principio, siempre es recomendable tener mantenimientos de índices y actualización de estadísticas. Hay umbrales recomendados por Microsoft, menos de 10% y de acuerdo a la cantidad de páginas que tenga una tabla, en realidad que tenga un índice, se hace algo o no. Por ejemplo, fragmentación mayor a 10%, pero menor a 30%, y las páginas sean superiores, la cantidad de páginas o cantidad de extents que tiene ese índice superior a 2000, se hace un reorganize sobre el índice. O si el índice tiene una fragmentación mayor a 30% y la cantidad de extents es mayor a 2000, se hace un reveal. También, si tenemos mayor a 30% de fragmentación y la cantidad de páginas es menor a 2000, se puede llegar a hacer un reorganize o nada, no sé. Todo depende. Para eso hay una página, la pueden buscar en Microsoft, también totalmente gratis y con todas las recomendaciones de Microsoft sobre cómo utilizar, cómo hacer un mantenimiento de índice, donde están todos estos umbrales. Bien, les voy a hacer una demo de uso de índice para que veamos los tiempos. En este caso, vamos a usar una base de ejemplo. Hacemos un control de cantidad de tablas nada más. Vamos a utilizar, fíjense que estas son tablas físicas y vamos a utilizar otras tablas temporales para el test. Si existen las borra. Vamos a hacer unos select into en las tablas temporales con algunos datos, no todos. Hacemos algunos select into en las dos tablas. Fíjense que son re poquitos registros, 163 nada más. Bueno, controlamos 163. Vamos a controlar si hay índices existentes. No debería haber ningún índice porque son tablas que las acabo de crear. Fíjense que la test 1 y header test 1 y detail test 1 tiene índice de tipo heap, se llama, que es cuando no tenemos directamente ningún índice, ni cluster ni non cluster. Entonces acá lo que vamos a hacer para probar esto va a ser activar acá que incluya el plan de ejecución. Lo vamos a ejecutar a este select que está utilizando las dos tablas nada más. Y acá vamos a ver, como puse acá, vemos que el motor hace table scan, no es full scan, table scan, y no dice nada. Fíjense que lo hizo y se acabó. No da ninguna recomendación de nada. Esto obviamente lo podríamos llevar a alguna otra herramienta, como el Database Tuning Advisor, que es este que está acá, para que nos diga si hace falta realmente un índice o no. Pero por ahora el motor no dijo nada. En el segundo ejemplo vamos a hacer exactamente lo mismo. Utilizamos las mismas tablas. Si existen las volvemos a recrear. Pero en este caso no le voy a filtrar nada. Las voy a cargar como vienen. Tienen muchos registros. Vamos a hacer un select de las tablas de test o temporales. Y tienen muchísimos más registros que las otras. Las otras dos del ejemplo anterior tenían 163. A esta tampoco le voy a crear índice. La voy a dejar como estaba. Este es un ejemplo que le estoy haciendo para que veamos la diferencia entre tablas con índices y sin índices. Disculpen, tablas sin índices, pero con mucho dato o sin
y con poco dato. Esa es la diferencia. Tablas sin índices. Estas tablas son heap también iguales, pero tienen muchísimos más registros. Y vamos a ver cómo se comporta. Hacemos exactamente lo mismo. En este caso le voy a activar que me muestre estadísticas de time y de I/O, o sea, cuántos CPU y cuántas lecturas tuvo a disco. Le voy a también poner que incluya el plan de ejecución actual y lo voy a ejecutar. Bien, el plan de ejecución actual, fíjense que sigue haciendo tablescan, igual que el otro, que el anterior, pero en este caso, como tenemos más registros, está pidiendo la creación de un índice. Vamos a crear el índice, a ver qué es lo que hace. Le digo, creamos índice, le vamos a poner un nombre, este es el nombre que ustedes consideren, yo le voy a poner este nombre para que sea representativo nada más. Bien, le creo el índice, successful, vamos de nuevo, lo corro de nuevo. Fíjense que acá pedí un índice sobre Sales Order Details Test 2, que es la tabla que recién creé, sobre la columna Unit Price, dice, nada más. Lo vamos a ejecutar de nuevo, ejecuto, sigue pidiendo índice, y es sobre otra columna. Vamos a poner el otro índice. Esto me lo voy a llevar para que vayamos viendo qué es lo que vamos creando. Este era el índice que creé al principio y este es el índice que voy a crear ahora. Bien. ¿Por qué está con esto? Tengo una corchete de más. Bien. Antes que cree el índice, lo creo el índice, pero quiero que veamos una cosa antes. Lo voy a crear. Bien. Vamos a ver acá en mensajes y vemos que tiene 87 lecturas lógicas para esta tabla de details y 780 para header. El tiempo de CPU 62 milisegundos. A ver si es lo mismo que yo escribí acá. Primera ejecución, no, no es lo mismo. Lo vamos a ir ejecutando. Esta es la segunda ejecución sería. Así que lo vamos a ir grabando. Para la segunda ejecución, para la primera ya no tiene sentido porque ya la perdimos. Segunda ejecución es esto. La vamos a guardar. Esto a modo comparativo. Bien, ya creamos el índice. Vamos a correr de nuevo el mismo select para ver si sigue pidiendo más índices o si mejoró en algo. Sigue pidiendo índice. Y ahora pide un índice compuesto de dos columnas. Se lo creamos. Se lo vamos a crear acá. Le voy a poner el nombre. Alguien me está preguntando algo, a ver, espero. Ay, no puedo abrir esto. No puedo leer el chat. Me están preguntando algo. Supongo porque me empezó a titilar acá. No. Yamile, ¿vos estás, Yamila, estás ahí? ¿O Matías?
No. Acá está, ahí abre. Se cortó la presentación. No. ¿Están viendo ahora? ¿Se ve la presentación? Bueno, supongo que sí, pues están todos conectados. Sigamos. Le voy a crear el índice. ¿Por qué me da? Ah, está este mal. Bien, voy a crear el tercer índice que me está pidiendo y vamos a ejecutar de nuevo el select. Vamos a tomar las estadísticas de este último select o penúltimo sería. Bien, va a ser el último. ¿Por qué? Pues no pido más. Creación de índice, por ejemplo. Entonces vamos a tomar estos datos. ¿Dónde está? Acá. Y lo vamos a grabar. Segunda ejecución, tercera. Bueno, tercera y cuarta sería esta ya. Pero es solamente para que veamos la diferencia de tiempos. Fíjense que la segunda no tomé la primera, ni la tercera, esta era la cuarta en realidad. Pero de la segunda a la cuarta, fíjense la mejora que tenemos al crear los índices que él está pidiendo. En lecturas lógicas sobre una tabla en particular sigue siendo igual, pero en lecturas lógicas sobre otra tabla es mucho menor. La, la lectura lógica, ¿no? Estamos hablando. Y después el tiempo de CPU es mucho menor. Si bien esto 47 milisegundos no es nada, porque 1000 milisegundos es un segundo, cuando tenemos gran cantidad de batch requests o cuando tenemos mucho dato en una tabla compleja o que el select es muy complejo, sí se nota. Ahí sí vamos a ver que son no de 47, pueden llegar a ser de, no sé, así, 5500 milisegundos y a veces con un numerito más, puede llegar hasta casi un minuto o más. Entonces, es muy importante esto de la creación de índices y no dejar las tablas sin índices y no ignorar lo que está diciendo el SQL como recomendación cuando le ponemos incluir plan de ejecución actual. Si acá no está pidiendo más nada, bien. Después, analizar. Este plan de ejecución ya es un poquito más avanzado, se puede hacer y se puede optimizar algo también, pero lo básico es eso, no ignorar lo que está pidiendo el motor eh, que le creemos eh, para que él pueda trabajar mejor, ¿no? De forma más óptima. Y este ejemplo, sí, este ejemplo es el mismo de recién, así que no se los voy a hacer. Es exactamente lo mismo, nada más que le cambio el orden en el where. Bueno, después seguiríamos, de acuerdo a la filmina, lo voy a hacer un poco más rápido porque estamos con poco tiempo. Transacciones, bloqueos, deadlock. Se los hago rápido. Transacciones, bloqueos, deadlock. ¿Dónde está el SQL? Acá. Bien. Transacciones. ¿Qué es una transacción? ¿Dónde está? Así. Una transacción puede ser implícita o explícita y de acuerdo a la atomicidad o no de la transacción es como el motor se va a comportar con ese comando. Como les decía hace un ratito, los batch requests se miden después de los go. En este caso, para SQL Server, si yo llego a ejecutar esto, tenemos tres goes acá. Uno se para sobre la base, otra pregunta a la existencia de un objeto, la otra creación. Lo que va a hacer acá es ejecutar esto, pero va a considerar cada go como una transacción implícita, o sea que no se la estamos declarando como acá, con un begin y después un commit,
y lo va a ejecutar igual, lo va a tratar como una transacción, nada más que no tenemos el control. Si alguna da error en estas, las otras siguen ejecutando. La ejecuto, ahí creo una tabla. Entonces lo que le decía, sin atomicidad, que sería sin el begin, tran, y le saco el go acá, lo que va a hacer es tratar de ejecutar este insert y este select en la misma transacción, sin control de errores, sin nada. Lo hace y lo hace bien en este caso. Acá podría jugar y decirle, en vez de commit, rollback, para probar un insert, por ejemplo, en un pasaje de producción. Esto puede ser una buena práctica, probar el código, probar todo lo que va a hacer ese pasaje de producción, en este caso un insert. Si funciona bien, no devuelve errores y hace rollback. Si funciona mal, devuelve el error, pero también hace rollback. Entonces, lo ejecuta, dice, lo hizo, pero hizo un rollback al último, acá. Bien, así se manejaría transacciones. Acá está faltando también el control de errores, si el error es un valor o no, los try, catch, también para el control de errores. Ya es más avanzado en la parte de TSQL, pero esto es lo básico en transacciones. ¿Por qué vimos esto de transacciones así básico? Porque vamos a ver ahora cómo reproduciríamos un bloqueo. En este caso tenemos una tabla que la voy a llenar, en esta base de datos. Le voy a crear un índice a esa tabla temporal y le voy a hacer un update a esa tabla con un begin tran, o sea, una transacción explícita. Pero no le voy a decir nada, no le voy a decir ni rollback ni commit. Esto está comentado, obviamente no se va a ejecutar. O sea que le decimos, ya existe esta. Un segundo que le voy a hacer un drop. Bueno, lo ejecutamos de nuevo. Bien. En teoría, este update lo hizo, al no tener rollback ni commit, está abierta esa tabla, está siendo bloqueada, se llama. El primer paso de un bloqueo es un bloqueo. Entonces lo que voy a hacer acá es ejecutar estos dos select en otra conexión. Lo que hace es un select a la misma tabla y otro select a la misma tabla. Y ahí se queda pensando. Y se va a quedar así eternamente hasta que alguna alerta nos avise o el usuario final nos diga está todo parado, algo pasa o lo que necesitemos. Entonces la forma de controlar ese log a través de lo que estemos utilizando es comando básico este, el spju2, donde vemos en la columna blkby que acá hay un bloqueo. La conexión 59, si se fijan acá abajo, esta conexión, que es la del select, no está devolviendo los registros, está ejecutando todavía, es la 59. La 59 está siendo bloqueada por la 56. 56 era esta, la del update, sin rollback, sin commit, esta, 56. Entonces, bueno, se me fue de acá. Entonces, para ver qué es lo que hace ese 56, hay un montón de otros comandos, pero este es el más de BCC. Input buffer 56, que es el seed o el speed que está generando el bloqueo. O sea, acá me va a mostrar qué es lo que hizo esa speed y acá podemos ver, si lo copiamos ese código, lo sacamos afuera, podemos ver qué hizo. Begin, update, where y nada más.
y hasta vemos el comentario que hizo del otro lado. Entonces acá rápidamente nos damos cuenta que hubo un begin tran, un update y no hicieron commit ni rollback. Entonces vamos y le decimos al usuario que tiene la speed 56, escucha, hace urgente un rollback o un commit. En este caso vamos a ejecutar el rollback. Yo automáticamente ejecute este rollback, este se va a liberar y va a devolver datos. Fíjense lo que va a hacer. Rollback y acá libero. Liberó, está mostrando datos. Si acá le digo SPJU2, mostrame si siguen habiendo bloqueo. No hay más bloqueo. Bien, esa es la forma rápida de identificar un bloqueo. Después vamos a ver lo que son los deadlock. El deadlock es un bloqueo desde una conexión o desde una sesión o speed, como se le llame, que está siendo bloqueado por otro y se cruzan los dos bloqueos. Vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, en esta sesión, la sesión 1, acá donde estoy parado ahora, que voy a ir a cerrar las otras ventanas si no nos perdemos después. Un segundo. Bueno, tengo un montón de... Ahí terminamos. Quiero cerrar esto para no confundir porque tengo que abrir otras ventanas. Bien, en la ventana 1, o en la sesión 1, vamos a hacer un update con un rollback comentado, así. En esta base de datos se me ve para primero. Le hago el update, me dice One Row Affected, pero en realidad todavía no lo bajó a disco. En realidad no cerró la transacción y la tabla, esta tabla, está siendo bloqueada, se llama. En una sesión 2 vamos a hacer otro begin tran con otro update sobre la misma tabla. Fíjense que es la misma tabla. Y fíjense que el registro a actualizar, bueno, fíjense que el registro a actualizar es el mismo, con otra serie de filtros, pero con otro filtro nada más, pero es el mismo prácticamente. Y ahí se va a quedar. Como allá había dicho, sí lo hizo, pero no hizo commit, acá va a intentar, y como no puede acceder a la tabla, se va a quedar esperando que esta conexión libere. Como esta conexión todavía no liberó y no hizo commit, y esto es una práctica común en las aplicaciones, abren una transacción, no hacen el commit y vuelven a tirar otra transacción de nuevo, en este caso una explícita, al revés, implícita, porque no tiene begin tran ni rollback. Le voy a hacer lo mismo, otro update más sobre el mismo registro. Otro update más desde esta. Y ahí, ¿qué hizo el motor? Dice, escúchame, a ver, lo vamos a bajar esto acá. Ahí está. La transacción con el proceso 66, que es este, estoy parado acá, dice, fue deadlock, o sea, fue víctima de un deadlock porque otro proceso lo estaba haciendo bloqueado. ¿Quién era el otro proceso? Este, 51. Pero en realidad el 51 estaba siendo bloqueado por este, que era el primero que yo había elegido. ¿Qué hace el motor en este caso? Elige cuál es la transacción más barata a hacerle un rollback y le hace un kill. Eso es lo único que le hace por dentro. Esto todavía está activo, entonces le voy a tener que hacer un rollback, porque esta transacción todavía está pendiente. Le voy a hacer rollback. Me la aceptó. Si yo hago rollback de nuevo, me va a decir, no hay nada para hacerle rollback. Pero la primera vez que lo ejecuté, me lo aceptó porque este estaba activo. Y este
si yo le llego a decir rollback, me va a decir no puedo hacer nada porque no hay ninguna transacción activa. ¿Por qué? Porque el deadlock victim lo aplicó el motor cuando ejecuté esta segunda transacción dentro de esta misma sesión, la sesión 1. Bien, ¿para qué les cuento esto? Hay que evitar obviamente los deadlock en los motores porque, bueno, produce inconsistencia, latencia, degradación, una serie de problemas interminables. ¿Y cómo lo monitoreamos? Y hay muchas formas. Una es un flag en los servicios del motor, le ponemos un parámetro en el servicio, entonces empieza a grabar los deadlock o detalles de deadlocks en el error log y lo veríamos en el error log. Lo veríamos acá en algún momento alguna entrada de deadlocks, o si no lo podemos ver también con el profiler que le mostraba hace un rato. O sea, que en el profiler le ponemos qué evento queremos mirar y le decimos mostrarme todos los eventos. Hay uno que es de deadlocks y deadlock graphs. Este está muy bueno, se los muestro porque acá va a mostrar gráficamente qué es lo que está pasando en el motor. Vamos a reproducir exactamente lo que hice recién y lo vemos en modo gráfico. Esto para cuando tenemos duda de que hay, no sé, todos los días a las 10 de la mañana hay un deadlock. Entonces levantamos el profiler, no sé, media hora antes, lo dejamos así andando como ahora, que ahora, en realidad ahora está traseando todo, pero le voy a tirar el último update para que me haga el deadlock a propósito. Deadlock, bien, vamos al profiler. ¿Dónde está? Y ahí está, el grafiquito. Esto es espectacular, cómo lo muestra y cómo te lo grafica para que lo entiendas. Quién está siendo bloqueado por quién y quién ha sido elegido para ser la víctima de esa transacción, que como le decía recién es la transacción más barata siempre. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a pasar directo a las Windows Functions. Bueno, acá. Tabla heap y cluster es el mismo, la misma demo de tablas con índice y sin índice, o sea que si les muestro esto vamos a perder tiempo. Les quiero mostrar esto porque nos quedan 10 minutos creo. Les quiero mostrar esto rápido, lo de los Windows Functions antes que se termine. Windows Functions, ¿para qué serviría? Son, son nuevas, estas aparecieron a partir de creo que 2012, creo, o 2008. Yo las empecé a ver en 2012 y las empecé a usar en 2012. ¿Para qué es esto? Bueno, sirven para hacer cálculos y bueno, son métodos que aplican funciones, hacen cálculos en filas, son muy eficientes para comparar valores en filas y en subset de datos. Evita el uso de joins a la misma tabla utilizando operadores de desigualdad o igualdad, lo que queramos hacer, pero evita los joins a la misma tabla, que eso es muy común cuando necesitamos buscar datos en la misma tabla, pero en función de algún subset de registros. Eh, bueno, esto es muy teórico, lo que voy a mostrar ahora, esto obviamente lo tienen que profundizar. Les quiero mostrar las diferencias que hay de performance usando un window function y una función de agregado. Bueno, básicamente la función o la cláusula over determina el conjunto de resultados que va a utilizar la función. La cláusula partition by, que es la segunda, esta va a restringir resultados
aquellas filas con el mismo valor de las columnas particionadas. O sea, esto lo que está haciendo es un subset de datos sobre el over. Y después tenemos el ejemplo para que lo vean. Bueno, en la cláusula row, la cláusula row y frame, sí, es lo mismo. Es donde se crea un marco, se le llama, que son, bueno, justamente los frames, y permiten establecer límites iniciales y finales de filas a donde utilizamos la subcláusula. O sea, ¿para qué funciona o para qué sirve este window function? Para optimizar los select que utilizan valores o funciones de agregado, como la sum, la average, todo lo que sea con group by, las funciones de agregado. ¿Por qué? Pues son mucho más óptimas estas, utilizan obviamente otras, bueno, procedimientos almacenados extendidos, otras DLL del motor, son todas nuevas. Los resultados son similares a cualquier función de agregado, pero son muchísimo más óptimas a nivel performance. Es un poquito más complejo entender la teoría y después incluso escribir por ahí qué es lo que está intentando devolver un select de este tipo con una window function, pero una vez que la empezamos a usar son bárbaras, son extremadamente rápidas y bueno, no son dañinas para el motor, ¿no? No degradan performance, nada. En este caso está haciendo, bueno, en el ejemplo este que estamos viendo ahí, esto es de los cursos oficiales de los que da Microsoft, está haciendo un zoom de una columna y el over acá está haciendo un frame, o sea, está haciendo como un group by, digamos, por casa ID. Bueno, en este caso eh, está haciendo la, la suma de cantidades de acuerdo al casa ID por meses. Fíjense que ese es el total. Bueno, es muy simple, o sea, es muy puntual el ejemplo que estoy dando, pero es lo que les decía, es para profundizar mucho sobre las Window Functions. Y bueno, tiene muchas funcionalidades extras, que yo las puse acá, no tiene sentido describírselas, son todas muy nuevas. Se las puedo hablar, pero vamos para el tiempo. Vamos directamente a un ejemplo antes que se corte la sesión porque me parece que se está por cortar. Aunque sea un ejemplo, les quiero mostrar de las diferencias de performance que hay. Era este, no, este, tampoco. Yo le quería hacer todas, pero no voy a tener tiempo. Este. Bueno, en esta demo, a ver si ya está la vista. En esta demo, fíjense qué es lo que hace. Va a hacer un select, le aplica algunas funciones de las window functions que les decía, y les hice exactamente lo mismo para que veamos la diferencia. El mismo resultado que devuelve estas 6 líneas, va a devolver todo esto que está acá, con un cursor, con una tabla temporal y así. Todo esto, toda esta cantidad de líneas, toda esta lógica, se reemplaza y la hace solo el motor con esto. Fíjense que si ejecuto este select, me tengo que parar en la base, perdón. Si ejecuto este select, vamos a ejecutar así.
me devuelve una serie de registros acá y bueno, estos son las funciones de rank que le llaman en las Windows Function, que son nuevas, pero si yo ejecuto este otro pedazo de código va a hacer exactamente lo mismo. Fíjense que lo voy a ejecutar igual a los dos, cantidad de registros, porque me devolvió otro select más, debe haber un select más al último, este, va, perdón, ahí vamos, déjenme que vamos a comentar a este, ahí está, con Windows Function, sin Windows Function, ahí está, va. Si vemos los dos subsets de datos que devolvió, la cantidad de registros es la misma, 77, mismos datos, mismas columnas. ¿Por qué? Porque uno aplicó con Windows Function y otro con un cursor. Vamos a activar, que es lo que quiero que veamos acá. Los mensajes. Y si vemos, al principio ejecutó todo con el cursor. Por eso tenemos tanta lectura y sigue la lectura y la lectura, porque este es un loop. Ahora, si vamos al final, vamos a ver que esta demoró. Me está saliendo el CPU. A ver, va. No me está saliendo el número de CPU que quiero buscar. Este era la sin Windows Functions, el total de CPU. Bien, lo vamos a ver de otra forma. Le voy a activar el plan de ejecución actual. Lo vamos a ejecutar. Y vamos a ver en porcentajes los dos cómo funcionan. Todavía está ejecutando. Bueno, como es largo el loop, vamos a estar un rato acá. No me va, no les voy a poder mostrar la mejora en performance con los Windows Functions. A ver si con esta, con la que había armado el Group By. A ver, vamos a ver si les puedo mostrar esta. Acá lo que hace es cargar una serie de tablas, pero al último está haciendo, este es un ejemplo clarito al último, lo que hace es aplica una función, un window function, y hace un group by con IOs y times. Cuánto estamos ocupando de disco, cuánto de CPU. A ver si me aparece ahora lo que estoy buscando. Es para que lo veamos. Bueno, esta serie de errores porque ya existían en las tablas. Vamos a dejar que cargue, porque está cargando ahora, pero al último le voy a hacer estos select. No importa estos errores. Supongo que ya está por terminar. Demoraba un minuto y unos segunditos más. Bueno, no va a terminar. Vamos a cortar. Vamos a hacer esto. Vamos a controlar cuántos registros tengo acá.
Bien, está cargada la tabla. Vamos a hacer esto y le voy a poner que me muestre el plan de ejecución actual y vamos a ver qué porcentaje está usando las dos consultas. La que usa Windows Function y la que no usa. Fíjense que esta es con Group By y esta es con Windows Function. La con Group By, bueno, en este caso la con Group By le ganó a la Windows Function. 31% del total lo consumió la que tiene Group By. Bueno, en este caso me ganó el Group By. Y 69 para la que usó Windows Function. A ver en iOS cómo fueron. Ah, y en lecturas y también. Bueno, en este caso ganó el Group By. Muy probable porque tengo pocos datos y la tabla es chica, porque son todas de prueba. Esto mismo, si lo prueban en tablas grandes con mucho volumen de datos, las diferencias son abismales de performance y estos porcentajes van a estar al revés. No va a decir el Group By es más rápido que la Windows Function. Acá el motor fue mucho más inteligente y se dio cuenta de que es más barato o es más rápido utilizar el Group By que la Windows Function, por eso me está diciendo usa la que tiene Group By, que voy a hacer el 31% del total de la carga en el motor en comparación entre las dos consultas. Bien, vamos a ver si hay alguna pregunta porque me parece que ya se está acabando el tiempo. A ver si puedo. Ahí está. Si se ve el SQL. Bien, tenemos creo 2 minutos, 5 minutos antes que se acabe porque se acaba solo me parece la presentación. Si quieren hacerme alguna pregunta, estoy ahora para contestar preguntas. Bien, bueno, si no hay preguntas, vamos a ir terminando, pues ya estamos sobre la hora. Cualquier cosa, si necesitan algo, ya saben, manden mail o, o contacten a Intertron por cualquier necesidad o consulta. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Buenas tardes.